dará a conocer el concepto de economía circular en la industria avícola, junto a ejemplos de buenas prácticas para la estrategia empresarial, como las oportunidades de negocio en base al reciclaje y reutilización de residuos. Tenemos como expositor al señor Alejandro Romero, director general de Geolife Suisse y profesor diplomado de Ventas y Mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey. Alejandro Romero es egresado del programa avanzado de gerencia de la Universidad Michael Murphy Graduate Business School de Dublín, Irlanda, egresado del Politécnico Gran Colombiano de Colombia, en administración de empresas con énfasis en finanzas y máster en gerencia de mercadotecnia en la Escuela de Posgrado del Politécnico Gran Colombiano. Con más de 20 años de experiencia en productos y servicios para empresas, así como de consumo masivo, es presidente del Comité de Planeación Estratégica del Grupo Avícola Quiñones y cofundador del Simposio Internacional de Proteína Animal. Adelante, Alejandro. Hola amigos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en esta charla. Muchas gracias a la Asociación Peruana de Avicultores por la invitación. Me siento muy honrado de estar acá el día de hoy con ustedes. Los saludo desde la bella ciudad de Guadalajara, en México. Vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y un tema que atañe mucho precisamente a lo que es el día a día, y es esto de la economía circular y cómo a través de la economía circular vamos a lograr ser mucho más eficientes y vamos a poder lograr aprovechar de mejor manera los recursos que tenemos. Acá les quiero pedir un favor. Vamos a tener que pensar fuera de la caja. La idea es romper paradigmas. Creo que algo de lo que hemos aprendido en este tiempo difícil es que muchos de los cambios que se venían avecinando, que se venían avisando, perdón, pues ahora sí que la pandemia y todo este tema pues vino a acelerarnos. Entonces, para aquellos que tenían la mentalidad, que llevan 40 años en el negocio y las estrategias o las acciones que han determinado hasta el momento les han funcionado y quieren seguir así, no. Ya lo que estaba funcionando va a dejar de funcionar y tenemos que adaptarnos al nuevo cambio y a la nueva normalidad. Vaya el tema del término, como ha sido utilizado y reutilizado, ya está casi que trillado, pero sí va a ser una nueva normalidad. Por lo tanto, la invitación es a esa ruptura de paradigmas, a pensar diferente y a buscar la manera de cómo apropiarse de todas estas nuevas tendencias y todas estas nuevas oportunidades que el mercado nos ha traído. ¿Qué áreas debemos empezar a abordar? Pues evidentemente algo que se aceleró muchísimo fue el tema de la transformación digital, en donde aprendimos que podemos manejar prácticamente nuestra vida y todas nuestras acciones con el celular vía internet, y también la manera de comunicarnos. Ejemplo, nuestro evento de este año. Buscar modelos de producción eficientes y de precisión, porque algo que nos dimos cuenta, o que ya nos veníamos dando cuenta desde hacía bastante tiempo, es que cada vez tenemos que ser más acercados y más asertivos al uso de los recursos de una manera adecuada. Definitivamente tenemos que utilizar en las dietas los nutrientes exactos que las aves van a necesitar para alcanzar la conversión alimenticia, para alcanzar la ganancia de peso, para alcanzar la postura que queremos. Y evidentemente dentro de esas dietas, pues utilizar verdaderamente lo que es necesario. Ya no se vale seguir utilizando ingredientes solamente por precaución o solamente porque por tradición los hemos venido utilizando. El tema es estar midiendo exactamente que evidentemente lo que estamos usando va a tener un fin y va a tener un retorno y un beneficio directamente sobre lo que nos interesa. Que al final, ¿qué es? Más kilos, más huevos. Tenemos que seguir manteniendo nuestra competitividad en el mercado, porque cada vez se están abriendo mucho más las fronteras, cada vez la aldea global se achica mucho más, y evidentemente pues cada vez van a ser más las empresas que van a querer abordar los diferentes mercados y los diferentes países, y para poder mantener nuestra posición en el mercado pues tenemos que buscar siempre la forma de ser mucho más competitivos, no solamente para poder estar presentes en nuestro mercado local, sino incluso, y por qué no, para también entonces empezar a buscar mercados extranjeros. La tendencia fuerte hacia la reducción del uso de los antibióticos como promotores de crecimiento o químicos en las dietas, incluso al mismo uso de desinfectantes inorgánicos y diferentes elementos que puedan llegar a contaminar el medio ambiente.
Recordemos que como industria hemos sido muy señalados en cuanto al cuidado del medio ambiente. Entonces es muy importante que seamos nosotros mismos los que tomemos esa bandera, los que tomemos ese liderazgo y empecemos a adoptar medidas que precisamente vayan cuidando el medio ambiente y de la misma manera nos ayuden a ser mucho más eficientes. El bienestar animal es algo que venimos manejando, pero esto es algo que tenemos que salir a educar a las personas. Verdaderamente, ¿qué es bienestar animal? Bienestar animal no es tener al pollito en una camita viendo Netflix todo el día. Tenemos que hacerles saber a las personas que nosotros somos los principales promotores del bienestar animal, porque por supuesto necesitamos que nuestras aves estén en las mejores condiciones para que nos puedan ofrecer los mejores resultados. Pero como industria tenemos que salir a comunicarle al mercado eso, tenemos que salir a educar al mercado lo que es verdaderamente bienestar animal. Y por supuesto, sostenibilidad. Tenemos que empezar a trabajar de una manera sostenible, tenemos que empezar a trabajar de una manera totalmente diferenciada. ¿Qué comportamientos del consumidor llegaron para quedarse? Hoy por hoy los consumidores valoran más valga la redundancia, el valor que el precio. Ya las personas no están buscando comprar lo más económico, están buscando comprar lo que les genere una mayor relación costo-beneficio. Hay una mayor conciencia por el medio ambiente y eso se dio precisamente a raíz de que las personas estuvieron más tiempo en sus casas. Evidentemente se bajó el tráfico, el uso de vehículos, se bajó el movimiento de las fábricas, entonces las playas, pues ya no hubo visitas, la generación de basura, la generación de residuos se disminuyó notablemente, entonces las personas se dieron cuenta que evidentemente con cierto tipo de raciocinios y cierto de cuidados se puede tener un mejor cuidado para el medio ambiente y por lo tanto de ser más conscientes sobre la necesidad, además porque estamos viviendo pues un cambio climático importante, ya las estaciones y los tiempos pues son diferentes. Ahora tenemos una cantidad de huracanes, tenemos épocas o veranos sumamente calurosos o veranos no tan calurosos, o veranos muy lluviosos o inviernos sumamente fríos. Entonces las personas ya están mucho más conscientes de eso y están cuidando precisamente ellos cuidar el medio ambiente y observando que las empresas y las personas a su alrededor también estén cuidando esto. A raíz del boom de información y la cantidad de contenidos que hay, pues las personas empezaron a generar una cierta desconfianza hacia las fuentes de información. De igual manera, una cierta desconfianza hacia la compra de productos que no tengan marca, o que no tengan un respaldo, o que no traigan una buena recomendación. Entonces, es muy importante construir esa confianza por parte de los consumidores para asegurar que tengamos la preferencia por parte de ellos. La relevancia del hogar como centro de entretenimiento y trabajo, las personas aprendieron, pues la mayor parte del tiempo tuvieron que estar en casa y la casa se volvió la oficina, se volvió el lugar de compartir en familia, se volvió el lugar de relax, se volvió el lugar de tener las teleconferencias. Entonces, de alguna manera, pues el hogar viene a tomar un punto pues bastante importante. Un interés particular, un incremento particular sobre el cuidado de la salud y el bienestar. Precisamente, como sabemos, pues teníamos que estar en buenas condiciones de salud, con nuestro sistema inmunológico activado. Sabemos que para lograr eso tenemos que tener una buena dieta, cuidar el peso, evitar pues, generar problemas como hipertensión, diabetes. Entonces las personas empezaron a comer de una manera mucho más saludable. Además, claro, al estar en casa se dieron cuenta que podían cocinar, ¿sí? Que podían ahorrar una cantidad de dinero, que podían comer más sano. Y de la misma manera, al estar en casa, pues se dieron cuenta que mucho del tiempo que antes utilizaban tal vez en movilizarse de la casa al trabajo, pues ahora lo podían invertir en tal vez hacer algún tipo de deporte, algún tipo de ejercicio, correr, hacer ejercicio en casa, ir al gimnasio. Entonces se incrementa también esta parte que es bastante importante. Se incrementa la experiencia digital y entonces antes pues nos moríamos del susto de hacer una compra en línea con una aplicación y las personas aprendieron que evidentemente se puede hacer las compras del supermercado por internet, me puedo comunicar y reunir con mis seres queridos y con mis colegas o con clientes o prospectos de trabajo, también con las diferentes aplicaciones que existen. Ya no tengo que ir al banco, puedo hacer uso de las aplicaciones que el mismo banco me ofrece para poder hacer los pagos que necesito. Entonces, de alguna manera, la parte digital pues empieza a tener una relevancia bastante importante que si bien antes la tenía, pues ahora es mucho mayor. Y por supuesto, ese sentido y ese espíritu de solidaridad. Vimos muchas veces en redes sociales muchos mensajes de muchas personas que le avisaban a otras que si no tenían dónde dormir o dónde comer, que sencillamente les avisaran, que con mucho gusto les iban a dar un plato de comida o les iban a prestar una noche para que pudieran dormir tranquilamente. Se incrementó ese sentimiento de solidaridad ante la crisis económica que se vino generando y ante las diferentes dificultades que las personas han tenido que venir afrontando. ¿Qué retos debe afrontar la producción de proteína y en qué tenemos que estar muy atentos? En cuanto a los aspectos políticos,
pues vienen las nuevas reglamentaciones en cuanto a bienestar animal y tenemos que anticiparnos a las imposiciones y más bien ser nosotros los abanderados y los que promovamos ese tipo de manejos. Vienen las regulaciones y legislaciones en cuanto a temas de medio ambiente, en cuanto a temas de, sobre todo, cuidado de agua. Este es un tema que es muy importante y que tenemos que tener muy presente. En cuanto a la parte económica, los diferentes tratados económicos que se siguen firmando, importante lo que va a ser la recuperación económica y de alguna manera pues la crisis que tuvimos. Prácticamente todos los países de América Latina tuvieron un decrecimiento en su Producto Interno Bruto el año pasado, 8%, 6%, 4%, 3%. De alguna manera, el crecimiento que van a tener este año los va a llevar a acercarse hacia el punto cero. Entonces, verdaderamente vamos a empezar a ver crecimientos en aquellos países, que aquellos gobiernos tengan buenas políticas hacia el año 2023 y vamos a poder estar hablando entonces de una verdadera recuperación económica hacia el año 2024. Entonces es algo que tenemos que tener también contemplado. Hasta ahora prácticamente todos los países de la región tienen niveles de desempleo de 2 dígitos y obviamente hasta que vuelvan a crecer y a crearse todas esas empresas se crearán esos nuevos puestos de trabajo que van a poder satisfacer esta demanda laboral que hoy hay. Obviamente va a haber un incremento importante hacia el empleo informal. Las personas tienen que ocuparse pues, en lo que se genera esta creación de empresas y este crecimiento de la economía. Aspectos sociales, lo habíamos dicho, esa preferencia por esos productos sanos, obviamente buscando esa seguridad alimentaria y pues el COVID pues, es algo que va a seguir presente en la medida que las personas no se vacunen, pues el virus ya sabemos va a seguir mutando y vamos a seguir con complicaciones. Aquí el tema es seguir insistentes y haciendo campañas fuertes para que nuestros familiares, nuestros asociados y nuestros colaboradores se vacunen para que de alguna manera pues, podamos disminuir la incidencia de esta enfermedad o al menos la gravedad de la enfermedad, que si contraemos el virus pues al menos pues, pasemos unos días de maluquera en la casa, pero no tengamos que visitar el hospital o pues, cosas más allá peores. En cuanto a la parte de recursos tecnológicos, de alguna manera vamos hacia la mejora del aprovechamiento de los recursos que la naturaleza nos ofrece, ¿no? Entonces, cómo ya mediante el trabajo, por ejemplo, que las bacterias benéficas nos pueden ayudar a generar, precisamente retomando este tema de economía circular, como la bacteria nos ayuda precisamente a aprovechar ese residuo orgánico para convertirlo en una materia prima que pueda ser funcional. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre eso, ¿no? Está el tema de los blockchains. Hace unos días El Salvador oficializó el Bitcoin como una moneda local y de alguna manera vamos a tener esta parte de criptomonedas que son blockchains también funcionando en todos los mercados. Ya hay bastantes personas comprando diferentes tipos de criptomonedas. También el tema de los blockchains para revisar todos los asuntos de trazabilidad y seguridad alimentaria seguramente es algo a lo que tenemos que poner atención y vale la pena que estudiemos. Tienen diferentes alternativas, también diferentes herramientas para poder utilizar en las granjas. Una de las problemáticas que estamos teniendo es la dificultad de la consecución del personal o la dificultad que tenemos para asegurarnos que las personas se mantengan trabajando. Tenemos una rotación muy alta en las granjas y de alguna manera pues la tendencia o hacia donde nos va llevando el mercado es precisamente hacia automatizarnos para no tener esa dependencia tan alta de las personas, porque cada vez va a ser más complicado poder tener personal que quiera trabajar en granja. En cuanto a temas de entorno ambiental, pues evidentemente tenemos los gases contaminantes, lo que es manejo de residuos, por supuesto, huella hídrica y huella de carbono, son aspectos importantes en los cuales nosotros tenemos que tener un liderazgo y tenemos que tener, ahora sí que las estrategias adoptar precisamente pues para asegurarnos de dejar de ser tan señalados y más bien salir a educar a la comunidad en cuanto a las buenas prácticas que estamos desarrollando. ¿Qué estrategias podemos adoptar para incrementar nuestra competitividad? Pues evidentemente buscar tener entornos sanos, entornos saludables, en donde limitemos la presencia de patógenos precisamente para promover la buena salud de las aves, buscar esa eficiencia en producción con esa nutrición específica, con esa nutrición exacta, con esas muy buenas dietas, con esos excelentes manejos, teniendo una muy buena bioseguridad, teniendo una muy buena biocontención, teniendo muy buenos programas de vacunación y por supuesto buenos programas de manejo. Y por supuesto, pues esta producción integral, ¿no? En donde de alguna manera, pues como industria, funcionemos de una manera mucho más unida y buscando incrementar pues esa competitividad, ¿no? Vienen
o ya están, y ya las hemos adoptado en muchos lugares, lo que es la tecnología de la reproducción genética, y cada vez la genética pues va avanzando más. Lo que pasa es que en la medida que vamos teniendo genéticas más avanzadas, pues tenemos que ir haciendo los ajustes dentro de nuestras instalaciones y dentro de todo el entorno y la manera en la que estamos trabajando, porque de nada me sirve tener la última genética de aves si resulta que mi granja tiene instalaciones de 1942, pues evidentemente esa genética no me va a presentar buenos resultados. Entonces por eso es que tengo que buscar la manera de trabajar de una forma mucho más integral. Estoy presente y tengo que estar al tanto, y voy a ser muy insistente en cuanto a todos estos temas de cambio climático y cuidado del medio ambiente. Es fundamental que adoptemos buenas medidas y buenas estrategias. Y por supuesto, sanidad, bienestar, salud animal es algo que es fundamental. O sea, sin los animales, pues evidentemente no tenemos pues nuestra materia prima, es de lo que dependemos. Se habla mucho de cómo vamos a alimentar 9,7 mil millones de personas en 2050. No nos vayamos hasta el mundo. ¿Cómo vamos a alimentar 41 millones de peruanos en 2050? Porque evidentemente, y lo interesante de esto es que no solamente vamos a hacer más, sino vamos a hacer más personas con una mejor capacidad adquisitiva. Perú es uno de los países que más rápido está creciendo en América Latina. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez van a haber menos pobres y cada vez las personas van a tener una mayor capacidad de compra. En la medida que las personas tienen una mayor capacidad de compra, la calidad de alimento que demandan es mayor, es superior. Entonces tenemos que estar muy atentos porque los consumos se van a incrementar. En la medida que la economía se mejora, el consumo de las proteínas también se incrementa. ¿Qué retos tenemos? Los recursos del planeta se consumen 1,7 veces más rápido de lo que se recuperan, ¿sí? Para este año, en agosto, ya habíamos consumido los recursos del planeta, ¿sí? Entonces traemos una deuda año con año de 4 meses. Vamos sumando y entonces vamos viendo la complicación y el por qué entonces tenemos que echarle una manita al planeta también, generando o ayudándole a generar recursos también que necesita precisamente lo que nos está proveyendo. Para poder satisfacer esta demanda de alimentos, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, primero, ya no podemos seguir, pues ahora sí que, o en la medida de las posibilidades, usar los mismos espacios de tierra cultivable que se utilizaron en 2010. Obviamente tener acciones o movimientos que tengan un mínimo impacto ambiental. Necesitamos trabajar de una manera que podamos ofrecer a los consumidores precios competitivos. Necesitamos incrementar lo que fue la producción de alimentos de 2010 para 2050, un 100% para poder satisfacer esa demanda. El 70% de esto se logrará a partir de las mejoras en producción. Por eso nuestro enfoque tiene que ser siempre en cómo voy a mejorar la producción, en cómo voy a lograr ser mucho más eficiente, en cómo voy a lograr ser mucho más eficaz. Recordemos las metas de los Objetivos Sostenibles de la ONU para el año 2030 y nosotros en el sector avícola por lo menos somos directamente responsables de 7 de estas. Y cómo entonces, en el momento que adoptamos esta bandera, adoptamos estas estrategias, ¿sí? Pues también vamos a contribuir precisamente a llegar a esta meta de desarrollo sostenible, pero de igual manera vamos a ir incrementando nuestra rentabilidad. Ese es el reto grande que traemos. ¿Qué están buscando las personas en los alimentos? Están buscando alimentos libres de antibióticos como promotores de crecimiento, alimentos libres de patógenos como lo puede ser el E. coli o la salmonella, ¿sí? Alimentos libres de aditivos. Entre más natural sea el alimento, mucho mejor, y eso es lo que las personas van a seguir demandando. Y esto es un tema de lo que venimos hablando hace tal vez 10 años, pero ya la pandemia vino a acelerar muchísimo más esta tendencia. Entonces ahora sí que con más razón tenemos que asegurarnos de empezar a satisfacer estas demandas por parte de los consumidores. Estamos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la digitalización. Entonces, y todavía en nuestra industria, en nuestro sector pecuario, todavía hay muchas empresas que están trabajando desde la primera revolución industrial. Miren el atraso tan impresionante. Y ojo, para finales de 2020, principios de 2030, vamos a estar cambiando la revolución industrial, seguramente en la etapa espacial, ¿sí? Entonces no podemos seguir totalmente relegados, totalmente atrasados. Tenemos que empezar a adoptar las nuevas tecnologías que la industrialización me ofrece para lograr incrementar la competitividad. Dentro de las tecnologías esenciales hoy que podemos usar en granja, que nos pueden ayudar a ser mucho más eficientes, pues por supuesto está el Internet de las cosas. He conocido muchos productores que desde su iPhone manejan los comederos, manejan las bandas para recolección de huevo, manejan las bandas para que saquen la gallinaza, manejan los tiempos para los bebederos, están revisando que no haya goteos, tienen cámaras para asegurarse que todo esté en buenas condiciones, les da el termómetro, les da los niveles de amoníaco, mercaptanos, sulfídricos. Exactamente, de alguna manera están además teniendo estadísticas de absolutamente todo, ¿sí? Las cadenas de bloques o blockchain, ya lo hablamos, nos van a servir muchísimo en cuanto a temas de trazabilidad y seguridad alimentaria. La parte de robots que nos
pueden ayudar precisamente a servir los alimentos, a proveer el agua, a sacar los huevos, a estar midiendo los pesos de los pollos. Entonces, de alguna manera, ya están las tecnologías disponibles que podamos usar en granja, empecemos a adoptarlas. Puede ser que en un principio, perdón, se tenga que hacer una inversión alta, pero esa inversión alta, y lo que hay que hacer es el cálculo de en cuánto tiempo voy a tener ese retorno a la inversión, y de ahí para adelante la utilidad que esto me va a empezar a generar, porque voy a empezar a trabajar de una manera mucho más eficiente. Lo habíamos hablado, ojo y mucha atención en cómo estamos impactando en nuestra producción en cuanto a huella de carbono y huella hídrica, y las estrategias o los objetivos o las acciones, perdón, que adoptemos precisamente para contrarrestar este impacto, pues hay que comunicarlas, pero hay que comunicarlas a nivel de industria. Ya es importante que sí nos unamos con el resto de colegas avicultores y pensar en qué estrategias podemos adoptar y qué mensaje podemos empezar a transmitirle a la comunidad precisamente para hacerles saber que nosotros estamos claros y conscientes que el medio ambiente es una de nuestras materias primas principales y somos los principales preocupados precisamente en cuidarlo. Ojo con los mensajes que se mueven. Esta es una lámina que se mueve muchísimo en diferentes medios, y entonces lo que nos dice básicamente es que para producir 1 kilo de pollo demandamos 3.700 litros de agua. Y claro, nosotros salimos en defensa a decir, pero es que un pollo jamás se va a tomar 3.700 litros. Aquí están hablando de lo que demandaría la producción en general, o sea, cuánto se consume en una granja en total de agua para producir ese kilo de pollo. Entonces, obviamente el mensaje no es claro, tergiversa la información, las personas se quedan con eso. 1 kilo, 3.700 litros de agua no puede ser, ¿sí? Entonces tenemos que saber comunicar verdaderamente los consumos que se hacen y cómo más bien estamos aprovechando el agua, cómo la estamos recirculando, ¿sí? Cómo estamos aplicando esas estrategias de economía circular precisamente para que los consumos de agua que estamos teniendo no sea agua que pueda ser utilizada para consumo humano, para consumo animal, sino más bien es agua que estamos reutilizando, ya sea para lavado de instalaciones, para baños, para riego. Transmitir ese mensaje de cómo se está aprovechando este recurso tan importante. Claro, siempre que pensamos en sustentabilidad, pensamos en gastos, pensamos en costos, pero verdaderamente para que la sustentabilidad funcione, ¿sí? Pues tenemos que incrementar la productividad. En la medida que incrementamos la productividad, nuestra rentabilidad va a ser mayor mientras estamos cuidando el entorno ambiental. Así es como funcionan las estrategias de sustentabilidad. Y fíjense, este es un comparativo, ¿sí? de productos en general versus productos sustentables, y vemos que las ventas de los productos sustentables son mayores que las de productos a nivel general. Las personas prefieren hacer la compra o tienen la tendencia hacia el consumo de productos pues que sean más sustentables. Vemos este tema, por ejemplo, del chocolate, en donde vemos que evidentemente hay una preferencia por los productos o por el chocolate que tiene menos reclamos ambientales, que tiene ausencia de ingredientes artificiales y que trabaja de una manera de comercio justo hacia el resto de productos tradicionales que hay en el mercado. Entonces, verdaderamente vemos que la sustentabilidad sí se paga y que hoy las personas están dispuestas a pagar ese precio adicional que pudiese llegar a generar. Carlos Schill, que es un investigador delegado de Business School, dice: las empresas de hoy no pueden considerar que las estrategias de sustentabilidad sean optativas. Ya no es si lo quiero hacer o si me siento lo suficientemente benévolo. Es una obligación por parte no solamente de las industrias de nuestro sector, las industrias de todos los sectores a nivel general. Vayamos entrando en materia entonces. Economía circular. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de economía circular, hablamos de un sistema de producción restaurador o regenerativo. La energía proviene de fuentes renovables. Se elimina el uso de químicos tóxicos y se busca la eliminación de residuos en los procesos productivos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos incrementando la demanda, pero es que el problema es que en la medida que producimos más, generamos más residuos. Entonces, por eso es que viene a tener toda esta importancia este concepto de economía circular, porque esa generación de residuos más bien me va a servir para yo poderlos incorporar dentro de mi mismo proceso productivo. Ahora bien, es interesante también porque si bien estoy teniendo
un menor impacto en el planeta, de alguna manera el consumidor también hace parte de esto. Y entonces nos integramos todos dentro de la cadena de valor y somos partícipes de todo este proceso de economía circular. La cadena tradicional para el consumo de recursos, pues básicamente se trata de obtener, producir y desechar. Y a la fecha es como hemos venido trabajando. Y es por eso que hoy por hoy pues tenemos una gran problemática en cuanto a los residuos, porque como nuestras empresas han ido creciendo, pues cada vez tenemos más dificultades. Y en el caso de granjas tenemos más problema con basura de orgánicos, más problema con pollinaza y gallinaza, más problema con temas de mortalidades, más problema con temas de aguas residuales, más problema con temas de residuos de las plantas de beneficio. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Lo vamos a seguir acumulando? ¿Vamos a seguir teniendo estos campos llenos de desechos y de residuos con moscas, con bacterias, con aves de carroña, con coyotes, con gatos, con perros que pueden llegar a ser vectores de comunicación importantes? Y en la medida que vayamos incrementando nuestra productividad y nuestra oferta, entonces vamos a ir incrementando los niveles de contaminación. ¿Vamos a seguir trabajando con esta cadena tradicional de consumo de recursos? Este es uno de los modelos de economía circular de la Fundación MacArthur, en donde de alguna manera pues presenta precisamente cómo incluso lo que les decía, tanto el consumidor hace precisamente parte de todo el proceso de aprovechamiento de los diferentes residuos que se pueden llegar a generar. Ahora más adelante vamos a dar unos ejemplos más puntuales hacia lo que es nuestra industria. Si vamos a implementar modelos de economía circular, pues dentro de la caja de herramientas, ¿qué necesitamos? Dentro de mi caja de herramientas necesito tener una ecología industrial, una cadena corta de suministros, y entonces voy a funcionar con esta estrategia de economía circular. ¿Qué debo contemplar dentro de la economía circular? Adoptar tecnologías que verdaderamente sean eficientes, estar consciente de la creciente escasez de recursos, estar muy al tema o muy al tanto de las nuevas normas medioambientales y muy actualizado respecto a ellas, e incluso también pues estar atento a qué normas medioambientales me están queriendo imponer, porque hay algunas que verdaderamente pues no son alcanzables ni logrables, entonces siempre vamos a estar pues por fuera de la norma. La idea es que también podamos mediar en lo que verdaderamente es alcanzable y entonces contemplar esos aspectos también para verdaderamente tener un buen modelo de economía circular. ¿Cuáles son 6 elementos muy importantes que debo considerar? Primero, el uso eficiente y moderado de los recursos no renovables. Para el caso nuestro es muy importante el agua. Explotación de recursos naturales con responsabilidad, ecodiseño y producción limpia. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en una granja de pollo acá cerca de Guadalajara y este señor para la demanda de energía eléctrica que demandaba su granja decidió instalar paneles solares. Si bien es una inversión importante en toda la instalación de los paneles solares y todo este tema, al final, hoy más bien, está pagando el 1% de lo que antes pagaba de energía eléctrica. Entonces, el ahorro que está teniendo es impresionante y básicamente hicimos el cálculo y la inversión se lo retornó solamente en 7 años. Entonces, verdaderamente, este tipo de estrategias funcionan bastante bien. Consumo ecoamigable, reciclaje de desechos para hacer materias primas y tratamientos de desechos sin necesidad de utilizar contaminantes. Entonces, y debemos alinear las prácticas, ¿no? Entonces, las prácticas de ecodiseño, de energías renovables, reciclaje de desperdicios, cadenas cortas de alimentos, ya vamos a hablar sobre esto, ecología industrial y economía funcional. Ya hay varios países que han adoptado medidas de economía circular a nivel país. En América Latina, Colombia, el año pasado fue uno de los pioneros que empezó a adoptar este tipo de tecnologías. Entonces la idea y el mensaje es hacia el resto de países del mundo, pues también empezar a adoptar este tipo de medidas. Recordemos que dentro de la economía circular pues tenemos un consumo también responsable y colaborativo. El consumidor también hace parte precisamente de este proceso. ¿Qué es lo que pasa con la cadena larga de alimentos? Y fíjense además las problemáticas que trae, porque hablamos entonces de tener incluso una mejor rentabilidad. Un consumidor que paga 412 soles en alimento, de esos 412 soles, solamente 42 soles le van a llegar al productor. Se van 47 soles en la industria, 81 soles para el comercio, 70 en transporte, 116 para el intermediario y 57 soles en impuestos.
Entonces, de alguna manera, y es algo que siempre he venido discutiendo, ¿por qué si el productor pone la tierra, pone el trabajo, pone los animales, pone el riesgo, se está ganando prácticamente el 10% y el otro 90% se está repartiendo a través de otros jugadores de la industria? Que evidentemente necesitamos tener otros jugadores dentro de la industria, sí, pero pues la mayor parte del beneficio debería ir para quien más está poniendo el trabajo. El problema es que la cadena larga, a esto es a lo que nos lleva. Fíjense este análisis tan interesante de lo que es el precio del pollo al consumidor y el precio del pollo al productor. Y estos son precios de este primer semestre de este año, ¿sí? En donde en enero al productor se le estaba pagando el kilo de pollo a 6.45 y el consumidor estaba pagando 8.85. Miren la brecha tan impresionante y la diferencia que hay en cuanto a lo que el consumidor está pagando y lo que el productor está recibiendo. Entonces la idea obviamente es que vayamos acortando esta brecha mediante la adopción de cadenas cortas de alimentos y no las cadenas largas tradicionales en las que actualmente estamos trabajando. ¿Qué tipos o qué ejemplos de cadenas cortas de alimentos tenemos? Tenemos la cadena corta tradicional, que puede ser la venta directa en granja o la venta en mercados callejeros, o, ¿por qué no? Vamos pensando más allá, más fuera de la caja. Entonces podemos pensar en caterings, podemos tiendas que pertenezcan precisamente a los productores, sistemas de canasta, el e-commerce, definitivamente tenemos que aprovechar este boom de la digitalización y buscar pues asociarnos. Lo que hemos aprendido de las empresas exitosas nos han demostrado hoy por hoy es que son las empresas que han trabajado en la asociación, ¿sí? Yo sé quién tiene una necesidad, yo sé quién puede proveer esa necesidad, y yo los conecto precisamente para que puedan funcionar de esa manera mejor. Entonces, importante este tipo de asociaciones. ¿Qué cosas aprendimos? Pues evidentemente las personas, como no podían salir al restaurante pero querían seguir comiendo rico, pues evidentemente entonces nacen este tipo de servicios en donde de alguna manera, pues sencillamente en línea, desde el computador de mi casa, pues puedo pedir una carta de alimentos saludables, de alimentos muy ricos y obviamente pues bastante gourmet, ¿sí? Este es otro de los ejemplos de las empresas en Perú que adoptaron este tipo de plataformas precisamente para poder seguir prestando esta parte de servicios. Y muchas personas me van a decir, bueno, pero eso funcionó mientras estábamos en la pandemia y ahora que se acabó y podemos volver a salir, pues ya entonces este tipo de servicios no van a ser demandados. No, porque es que las personas aprendieron, ¿sí? Que pueden consumir también a través de este tipo de plataformas. Es otra manera más de llevar el servicio a las personas. Entonces, ¿por qué no? Nos sentamos y nos ponemos creativos y nosotros como productores, como avicultores, pensamos también en cómo podemos llevar nuestro producto al consumidor final, buscando entonces acortar la cadena de alimentos y recibir una buena parte del beneficio. ¿Qué resultados me traen las cadenas cortas de alimentos? A nivel económico, pues tengo menos gastos, menos intermediarios y obviamente pues tengo una mejor calidad de trabajo. En cuanto a ambientales, pues tengo nuevos propósitos para el uso de las tecnologías y los recursos. En cuanto al aspecto social, pues entonces voy a generar más empleos, voy a tener una negociación justa y evidentemente pues voy a poder crear hasta casi una unidad de empleo adicional en promedio. En cuanto a los aspectos regionales, reutilización de los recursos de la región, proximidad de los actores, esto quiere decir frescura de los alimentos y actividades de redes y contacto. Si hablamos de ecología industrial, pues ¿qué debemos contemplar? ¿De qué se trata este término de ecología industrial? Hablamos que la reducción de emisiones reduce la necesidad de separar zonas residenciales de zonas de producción. Muchas de las problemáticas que hoy estamos teniendo, ¿sí? Es que la mancha urbana, pues de alguna manera sigue creciendo, nuestras granjas quedan a la mitad de la mancha urbana y entonces nos tenemos que estar moviendo, tanto por un tema de bioseguridad como por un tema que las personas están quejando por los olores, por las moscas, por el ruido. Entonces de alguna forma pues va a llegar un punto en que sí o sí vamos a tener que buscar poder convivir con las personas, con la mancha urbana y poder convivir nuestras granjas en punto. De alguna forma la gente va a seguir demandando alimento y nuestra responsabilidad es seguirles pudiendo proveer ese buen alimento de buena calidad. Menor desecho trae menos costos de manejo. El desecho adquiere valor incrementando las ganancias. Acá en México conozco una empresa, ¿sí?, que tiene un ingreso bastante representativo al año solamente por vender la pollinaza que se genera. Y he visto muchos avicultores que como la pollinaza lo que les genera es una problemática y una dificultad, pues lo que hacen es que pues quien venga y se la lleve fabuloso porque me quita ese problema encima. Están regalando dinero, señores. Creación de una base económica más variada, creación de empleos a través de la creación de compañías de nicho. Y entonces, ¿por qué no pensar en obtener entonces una composta
¿sí? De una excelente calidad, con unos excelentes niveles de NPK, que puedan tener muy buenos recursos y de alguna manera retornar esta materia orgánica nuevamente a los suelos que vamos a necesitar para seguir alimentando a los animales. El desecho producido por la industria es materia prima para otra. Este es el ejemplo de economía circular que utilizamos en Geolife, que es la empresa en la que yo represento, ¿sí? Y entonces dentro de la parte pecuaria, pues evidentemente pues primero está la granja, y a partir de acá pues ¿qué hacemos? Aprovechamos entonces los residuos, ¿sí? Ya sea que se vayan, en el caso de las granjas de cerdos o de rumiantes, pues a los biodigestores para la generación de energía, ¿sí? Pero también entonces podemos utilizar este desecho para lo que es el compostaje, para hacer biofertilizante, lo mezclamos con la mortalidad y tenemos una composta riquísima y de muy buena calidad. De paso, como estos sustratos ya vienen de alguna manera pues inoculados con buenas bacterias, pues el agua que se utiliza dentro del proceso de producción pues también puede ser reutilizable, ya sea para riego, ya sea para limpieza o ya sea para otros usos en los cuales se requiera o se demande esta cantidad de agua. Y esto solamente es una parte pequeña de ese modelo de economía circular en donde dentro de la industria se aprovechan precisamente esos recursos. ¿Qué pasa con la mortalidad mal manejada? Tenemos una generación de malos olores, hay presencia de moscas y larvas, dura mucho tiempo el periodo de descomposición y además pues esto genera lixiviados y contaminantes, ¿sí? Vean por ejemplo esta generación de malos olores, la cantidad de larvas que aparecen en estos residuos de mortalidad, realmente pues es algo muy desagradable y pues esto es una problemática y no debemos un buen aprovechamiento, ¿sí? O lo que hemos hablado, esta degradación lenta de ese residuo vegetal. Esto genera pues, no solamente mosca, que la mosca es un vector importante de contaminación, sino también atrae carboneros que puede llevarse incluso pues, muchos de estos, esta materia orgánica que puede estar contaminada y puede entonces incluso pues, fastidiar a nuestros animales que pueden llegar a estar en buenas condiciones. También esta degradación genera lixiviados que se van al manto acuífero, que se van al subsuelo, que también nos van a generar problemáticas porque al final, pues, es donde tenemos el agua precisamente pues, para la salud de nuestros animales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un buen programa de compostaje, utilizar microorganismos adecuados que me ayuden precisamente a acelerar esa degradación de materia orgánica y a fijar el nitrógeno para tener una composta rica. Y enzimas que me ayuden precisamente pues, a acelerar ese proceso de degradación. Y es relativamente sencillo, es poner un poquito de orden, ¿sí? Aquí se inocula la bacteria precisamente para acelerar el proceso de degradación, ¿sí? Lo mezclamos mezclamos el cadáver, en este caso puede ser el ave, con pollinasa, para tener una buena relación carbono-nitrógeno. Fíjense, después de 6 semanas, pues ya prácticamente tengo solamente los huesos, y después de 10 semanas ya tengo una composta libre de moscas, libre de olores, libre de patógenos. Tengo una materia prima rica, nutriente, buena, orgánica para el suelo. Y eso es un valor agregado. Esto puede ser un ingreso adicional para mi empresa. Esto lo puedo aprovechar en caso que yo tenga campos agrícolas dentro de mi empresa también, para entonces generar aún mejores cultivos. Piensen en la cantidad de aplicaciones que esto pudiese llegar a tener. Ahora, tratando los microorganismos, tratando la pollinasa con microorganismos, reduzco la volatilización de amoníaco, por lo tanto no voy a tener malos olores, además voy a reducir de manera natural los patógenos hasta un 99% y evidentemente voy a tener una mayor cantidad de nitrógeno. Fíjense, esta es una pollinasa, en un principio, antes de haberle inoculado microorganismos buenos que le ayuden precisamente a la degradación, traíamos 177 partes por millón, o sea, olía terrible. Después de 30 días nada más, 595 partes por millón, o sea, prácticamente yo me podía acercar a esta pollinasa a la cara y no me olía mal. Eso es lo que genera. ¿Y qué es lo que me está indicando esto? ¿Qué es lo importante? No es tanto un tema de olor. Lo que me está indicando es que todo el nitrógeno que se volatiliza en forma de amoníaco ya no se está perdiendo en la atmósfera. Se está fijando el sustrato para tener una composta más rica en nutrientes. Fíjense la diferencia. Una disminución del 96, casi 97% de amoníaco en la pollinasa tratada. Además, la reducción precisamente de patógenos, porque en el momento en el que yo integro bacterias buenas a un sistema y ayudo a que esas bacterias buenas les doy el ambiente para que esas bacterias buenas se reproduzcan y crezcan, pues lo que van a hacer es que por exclusión competitiva van a desplazar la bacteria indeseable, en este caso el E. coli o la salmonela. Y al no tener el E. coli o la salmonela con quien asociarse, pues entre ellos entonces empiezan a
a canibalizar y tienden a desaparecer. Y obviamente en el momento en que yo entonces tengo un mejor ambiente para ese proceso de degradación, de transformación de compostaje, pues voy a tener entonces una composta con mejores niveles. Mensaje importante para llevar: la economía circular tiene que ser económicamente sustentable. Hay que poner los residuos de la producción en la mira para la reutilización. Ken Webster, quien es una de las personas importantes en cuanto a educación económica y cuestiones medioambientales, dice: la economía circular nos ofrece la oportunidad de crear un sistema tanto a largo plazo como escalable en el tiempo. Mi libro recomendado, que habla sobre muy buenos ejemplos de empresas que han adoptado estrategias de economía circular, es este de Imaginando el capitalismo en un mundo en llamas, de Rebecca Henderson. Habla precisamente de cómo muchas empresas ya han adoptado estas estrategias de economía circular y cómo precisamente han logrado incrementar esa productividad y esa rentabilidad. Ante todo, quiero agradecerles por su tiempo, quiero agradecerles por su atención. Acá les dejo mi información de contacto. Los invito a que nos sigan en redes sociales para que sigan estudiando y revisando todas las diferentes estrategias de economía circular que estamos adoptando. Y por último, agradecer nuevamente a la Asociación Peruana de Agricultores por haberme permitido hacer parte de este evento. Muchas gracias para todos y feliz tarde. Muchas gracias, Alejandro, por tan clara y completa presentación sobre economía circular. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Qué casos de éxito en la industria avícola latinoamericana, mexicana, latinoamericana, conoces que ya estén aplicando la economía circular? Antonio, gracias a ti y gracias por la pregunta. Como les había mostrado en la presentación, varias empresas están aprovechando precisamente el compostaje de lo que es pollinaza y cadáveres para venderla como fuente de abono orgánico. Y el ingreso que representa esto para algunas industrias pues es bastante relevante, ¿no? Incluso con un correcto tratamiento pues se ha abierto una nueva unidad estratégica de negocio. Hay otra empresa también. Esta empresa pues tiene cerdos, ellos y tienen una integración con una empresa de transportes, y es muy interesante porque el gas metano que se produce a partir de esa cerdaza lo utilizan precisamente para el combustible para la empresa de transportes. Entonces también hace pues ahora sí que ayuda precisamente con esto. Lo que buscamos con este concepto es crear un ingreso adicional. Como lo dije en la presentación, el problema de producir más es que se generan más desechos. Entonces, lo que tenemos que hacer, o la manera en la que tenemos que pensar, es cómo con esos desechos que se están generando, más bien los puedo aprovechar como una materia prima, ¿sí? Pues para diferentes usos. Otro de los usos importantes que me permite tener este pensamiento de economía circular es precisamente la reutilización del agua, tanto para lavado de instalaciones como incluso riego de campos. Entonces, verdaderamente, las aplicaciones que puede llegar a tener esta manera de pensamiento pues son bastante importantes. Y algo que también pienso yo que es fundamental es lo que hemos hablado de las cadenas cortas de alimentos, ¿no? Dentro de la medida de las posibilidades, buscar asociaciones con los asociados a la parte avícola, buscar los mercados de campo, o incluso, ¿por qué no?, pues llegar directamente con platillos como ejemplos que di también, para aprovechar que ese beneficio pues no se quede en la intermediación del mercado, sino se vaya directamente al productor. El uso de agua, eficiente del agua, es bastante crítico en la industria, ¿no?, de producción de proteína animal. La idea es comenzar con un menor uso de agua, usar estrictamente lo necesario, aparte del uso de tipo de bebederos, ¿no?, tipo nipples, por ejemplo, para un menor consumo de agua o menos desperdicio de agua. ¿Qué otras maneras conoces de uso eficiente del agua para completar este ciclo? Y también sobre tu comentario de reutilizar esta agua, en tu experiencia, ¿dónde se puede utilizar mejor? En la parte agrícola, ¿cómo podríamos completar el ciclo del agua? Sí, evidentemente definitivamente es en la parte agrícola, además porque esta agua que ya sale como agua residual, pues es un agua que viene
pues con bastante, de alguna manera puede ser un agua que traiga buenos nutrientes precisamente para los suelos, ¿no? Una parte de la problemática que traemos hoy en el campo agrícola es precisamente esa erosión del suelo. Por eso es que nuestros campos tienen pues una vida útil relativamente corta, en la medida en la que nosotros regresamos materia orgánica de la que extraemos al suelo, pues vamos a contribuir precisamente a ese ciclo de economía circular. La idea es precisamente no utilizar agua que puede ser consumida para bebida en otro tipo de aspectos, incluso hasta para lo que es baños, ¿no? Se puede reutilizar esta agua también para el uso también de las personas que están trabajando directamente en las instalaciones. Entonces hablamos para los baños, para limpieza de instalaciones, vuelvo e insisto, o para campos agrícolas, ¿no? Otro producto o subproducto muy importante que ya mencionaste que hay empresas que lo comercializan es la pollinaza. ¿Qué tratamiento se le debe dar? Porque, bueno, hay bacterias, hay microorganismos propios de las aves para poder transferir esto a los campos agrícolas. Y otra pregunta relacionada es, ¿qué hacer con el material de cama que se ha reutilizado muchas veces? Entonces, como que ya pierde nutrientes para poder incorporarlo a la parte agrícola. Lo que pasa es que aquí el proceso es buscar la manera de hacer una buena composta, ¿sí? Y evidentemente la cama me sirve como fuente de carbono, junto con la pollinaza, que es una fuente de nitrógeno. Lo que tengo que hacer es esa buena relación carbono-nitrógeno, que es la que me va a permitir hacer esa buena composta y tener un buen proceso, ¿sí? Verdaderamente dar una buena oxigenación a ese material y asegurarme de incorporarlo al campo hasta el momento que es, o sea, permitir que se lleve el tiempo de compostaje para que verdaderamente pueda funcionar. La pollinaza cruda obviamente no se puede incorporar al suelo, y como te decía, sí tiene que estar esa buena relación carbono-nitrógeno, en donde la cama precisamente pues viene a suplir esa necesidad. Vamos a leer la pregunta del público. La señora Ana Rosario Humel Miñano pregunta: ¿el uso de wetlands son una buena opción para el tema del reuso de aguas grises y su reuso para riego o servicios higiénicos? ¿Conoce alguna experiencia en el sector avícola? No, en el sector aquí particularmente en México no he tenido la oportunidad de compartir experiencias con estas. Entonces la verdad pues no te podría responder con certeza. Agradecemos tu presentación, Alejandro. Ya estamos con el tiempo. Muchísimas gracias, como te repito, por tan excelente presentación. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, pues quedo a sus órdenes para lo que les pueda colaborar. Buen día. Buenos días.